Nvidia prohibida en China. La GeForce RTX 5090 DB2 ha sido baneada de China. Totalmente por sorpresa, la Oficina de Aduanas ha confirmado que no dejará importar más esta tarjeta dentro de China. Todo eso tras que la Casa Blanca les permitió a 10 empresas chinas comprar chips Nvidia H200 de última generación. Parece que gracias en chino se traduce como chúpala. Bueno, pero con toda esa resaca de las RTX 5090 V2 dando vueltas, seguro tendremos una versión exclusiva, la RTX 5090L, para Latinoamérica. Y si no la pueden pagar, tranquilos, porque AMD ya les libera FSR 4.1 para sus Radeon RX 6600. Todo esto y más en una nueva morcilla de noticias. ¡Vamos a darle! En el año 2031, la inteligencia artificial ha comenzado su etapa de dominación global. En algún lugar del mundo, la única salvación de la raza humana se encuentra en un páramo desierto, inhabitado y olvidado por el progreso. Santiago del Estero. Tengo que salvar a las primas, tengo que hacerlo. ¿Qué? ¡No! La humanidad sucumbió y todo por no tener Windows activado. Defendamos a las primas con una suculenta key de CDKeyOffer. CDKeyOffer es uno de los servicios de claves más confiable. Encontrá keys OEM de Windows 10, Windows 11 o el paquete Office y todo a excelentes precios. Encima, ahora por tiempo limitado, CDKeyOffer tiene todavía muchos más descuentos. Y comprar es muy fácil, tocas en Buy Now y te va a pedir una cuentita para enviarte la key a tu mail. La creas en medio segundo y a la hora de pagar pones este inmaculado descuento, CR20. Canjeas la clave y queda para siempre asociada a tu cuenta de Microsoft. Chicos, la salvación de la humanidad está en sus manos. Y encima con descuento con esta desubicada key de CDKeyOffer. Antes de arrancar el morcillón, chicos, quiero hacerles un aviso. Esta va a ser la última morcilla de noticias hasta un par de semanas. Voy a estar participando de la feria Computex en Taiwán, así que con todo el viaje no voy a poder hacerles este resumen de noticias de los viernes. Y tampoco va a salir la morcilla gamer, seguramente hasta la última semana de junio. El que avisa no traiciona, chicos, pero para que no me extrañen, les voy a ir contando todas las giladas del viaje en las historias de Instagram. Ahora sí, sigamos con la morcilla. La que no piensa bajar los brazos con sus consolas Clo es MSI. Esta semana se conoció que la taiwanesa está preparando una nueva consola portátil para presentar nada menos que en la Computex 2026. Este bichito, nombre en clave MSI Clo 8 XI Plus CG3EM Launchpack, contaría con una pantalla Full HD Plus de 8 pulgadas, 32 GB de memoria, 1 TB de almacenamiento y la mayor negativa, Windows 11 Home. Lo más interesante de esta versión, chicos, es que vendría equipada con el procesador Intel Arc G3 Extreme, un CPU con un máximo de 14 núcleos y con gráficos XE3 de 12 núcleos, compatible con las tecnologías XeSS3 y Frame Generation. Compuesto por 2 P-Cores, 8 E-Cores y 4 LP-Cores, este procesador basado en Panther Lake contaría con una frecuencia turbo de 4.7 GHz y con la integrada Arc B390 con 12 núcleos XE3, comparable en rendimiento con el Ryzen Z2 de AMD. Tocará esperar algunos días, mis amigos, para poder tener esta consola en las manos y ver si realmente es capaz de entregar lo que promete, siempre y cuando podamos sacarnos ese Windows pedorro de encima. Una de las noticias más picantes de la semana, mis amigos, tiene que ver obviamente con AMD. En estos días se conoció la posible llegada de un nuevo CPU Ryzen X3D, el Ryzen 7 7700 X3D, un nuevo procesador AM5 que viene a hacer huevo en una ya abultada familia de CPUs con 3D BKY. Este nuevo SKU contaría con 8 núcleos y 16 hilos, con unas frecuencias base turbo de 4.0 y 4.5 GHz, unos 120 watts de TDP y 96 megas de caché L3. Por sus especificaciones, estamos hablando del hermano menor del Ryzen 7 7800 X3D, que tiene la misma cantidad de núcleos e hilos y el mismo caché L3, pero una frecuencia base unos 200 MHz mayor y en turbo unos 500 MHz más. Y como sucedió la semana pasada con la filtración de la Radeon RX 9050, este CPU
hace un poco de ruido. Porque si tenemos en cuenta que el lanzamiento de los Ryzen 11000 bajo Zen 6 debería estar cerca, a finales de este año o comienzos del que viene, en muy poco tiempo deberíamos tener nuevos procesadores mucho más poderosos bajo AM5, bajando el interés así por productos más antiguos. Además, en el mercado ya están disponibles el Ryzen 7 7800X3D y el Ryzen 5 7600X3D, dos procesadores que continuamente bajan de precio con las caídas de los Ryzen 9000. Miren esto, chicos, hoy el Ryzen 7 7800X3D sale unos $360 y el Ryzen 5 7600X3D sale $298. ¿A cuánto tiene que vender AMD el 7700X3D para que a alguien le interese? ¿A $330? No sé, personalmente no le veo sentido, pero quiero que me digan ustedes cómo ven este lanzamiento. Si tienen una GPU Nvidia, vayan actualizando sus drivers porque están hasta las bolas. Esta semana Nvidia lanzó una nueva actualización de su boletín de seguridad donde le pide a los usuarios que descarguen e instalen la última actualización de sus drivers gráficos porque han descubierto un huevo de vulnerabilidades en su código. Hablamos de problemas de seguridad, chicos, en todos sus productos, desde Nvidia GeForce, RTX, Quadro, NVS y hasta Tesla. Es que dentro del código de los controladores se han encontrado problemas en el modo kernel y en la gestión de recursos, incluyendo un acceso incorrecto a los recursos de la GPU y hasta filtraciones de seguridad tipo Driver Lock Leak. Estos problemas, si llegan a ser aprovechados por un atacante, podrían generar un caso de denegación de servicios o una escalada de privilegios en ese equipo, desencadenando así una manipulación de datos o peor, la ejecución de código malicioso. Así que mis amigos, como les dije al principio, si no quieren que les ataquen sus PCs y dejen al descubierto toda su colección de hentai futanari, actualicen sus drivers de Nvidia y duerman tranquilos. Una de las noticias más curiosas de la semana ha sido la relacionada con el software de benchmarking Crystal Disk Info. Este programa, que seguro ustedes no ubican ni en pedo porque es más para testear equipo de PC, es muy útil para conocer los datos de un SSD, como también para hacerle pruebas de velocidad. Con la nueva versión 9.9.0, Crystal Disk Info podrá detectar unidades falsas del popular SSD Samsung 990 Pro. Hasta el momento, el software propietario de Samsung, el Samsung Magician, era el único modo de saber si habíamos comprado una unidad falsa. Pero ahora podremos verlo directamente en los datos del Crystal Disk Mark. Esta novedad llega tras una oleada de casos de unidades Samsung 990 Pro denunciadas como falsas. En muchas tiendas online se podían ver unidades cuyo packaging y presentación eran exactamente idénticos a los ofrecidos por Samsung. El problema era que al conectar estas unidades en el equipo, se notaba que la controladora era una Maxio MAP 1602 y que si bien en las pruebas de este mismo software los números eran casi idénticos a los prometidos, a la hora de copiar un archivo pesado, en lugar de los 3 minutos que tardaría una unidad original, este 990 Pro trucho tardaba unos 25 minutos. A otro loro le pasó que compró una unidad de 2 teras en este tiempo, que incluso Windows detectó como una Samsung 990 Pro original. Pero al comenzar a transferir archivos a esta nueva unidad, la velocidad máxima a la que llegaba era de 20 megas. Era más lento incluso que un USB 2.0. Personalmente, chicos, me encanta que estos programas sumen este tipo de funciones. Ojalá puedan expandirlo a más unidades y de diferentes fabricantes. Y vamos a cortar con tanta tecnología, mis amigos, con una picante, abundante y desbordante trivia morcillera. Sí, ya sé, con el juego de la semana pasada me fui al carajo. Porque no era un juego de PC ni de consola. No señor, era un fichín y no cualquier fichín. El juego de la semana pasada era el Gunblade de Nueva York, New York. Un arcade que sobresalía por todo el local por lo desubicado de su estructura. 2 armas totalmente full auto y con una vibración demasiado fuerte para un pibito de 10 años. Un gameplay súper frenético y jodido como la mierda.
Este Gunblade no solo que te llamaba a jugar, sino que generaba que si ponías una ficha o pasabas la tarjeta, se te llenaba de monos mirándote jugar. El que le pegó fue el mago guitarrista, que eligió la viola y la magia en lugar de liderar la multinacional de sus padres, porque para tener plata para el cine, comer en el shopping y encima fichines en los 90, tenías que tener muchísimo dinero. También Walter Villegas le pegó al juego y parece que aprendió mucho, porque desarrolló una sensibilidad especial para contener en las manos cilindros grandes y palpitantes. Muy bien, Walter. Y el último comentario es el de Nach83, que recuerda el juego por una sensación particular que le producían esas pistolas vibrantes, puntualmente en la zona perianal, el lugar exacto donde uno aprieta cuando se está cagando en el bondi. Muchas gracias a todos por participar, mis amigos, pero lamento informarles que el que va a participar ahora es el proctólogo cuando tenga que analizar el daño que les va a quedar en el caquero con este juego. Porque este es un título de PC casi de culto, les diría. Me lo prestó un amigo una vez y obviamente que no pude pasar de la segunda a tercera pantalla. Publicado en el 97 por los gallegos de Péndulo Studios, esta aventura gráfica nos narraba la historia de una periodista que entra en una entrega de premios donde sucede algo que nos hará buscar partes de un conocido personaje por todo el mundo. Yo nunca fui fanático de las aventuras gráficas, chicos, y siento que me he perdido de mucho. Traté de darle muchas veces con birra, pero me terminaba aburriendo rápido y poniéndome en pedo antes de pasar las primeras pantallas. Capaz de viejo, cuando la noche no pueda dormir y no tenga AIM para pegarle a un carajo, pueda disfrutar de varias aventuras gráficas que dejé pasar. Pero ahora ustedes adivinen si tienen huevos. Una de las noticias más desubicadas de la semana, chicos, tiene que ver con el ascenso meteórico de China en la producción de memorias RAM DDR5. Según reportan medios orientales, fabricantes como CXMT o Chongqing Memory Technologies están acercándose a los estándares de Samsung, SK Hynix y Micron con velocidades de 8000 MTs en sus módulos DDR5. Tanto CXMT como IMTC, otro fabricante de memorias chino, han estado contenidas y limitadas por la demanda interna de los consumidores chinos. Y a medida que la producción ha aumentado, sus módulos no han hecho más que mejorar. Al dedicarse a su mercado interno, como no enfrentan problemas de factores externos como aranceles, limitaciones de suministro o tarifas de envío, estas empresas chinas solo se enfocan en crecer y en mejorar sus productos. Y si tenemos en cuenta que las empresas coreanas han ido abandonando los antiguos estándares LPDDR, componentes clave en smartphones y PCs de entrada, esto también les ha abierto un fuerte mercado a estas empresas chinas, que han multiplicado su producción de módulos LPDDR4. Encima, dada la escasez actual del mercado, el mismo gobierno de Estados Unidos está analizando levantar algunas restricciones sobre los chips de memoria de CXMT e IMTC. Si esto realmente sucede, el mercado explotaría de productos chinos de memoria de RAM y DDR5 en Estados Unidos, en la Unión Europea y obviamente en nuestros países de Latinoamérica. En este sentido, el que tiene la misma sensación es el ex jefe de Samsung, ahora consultor privado. Para Kie Hyun-kyun es gracias a esta misma razón que los precios de la memoria van a bajar en la segunda mitad de 2027. La fuerza imparable china. Para este analista, las empresas chinas están invirtiendo muy rápido y muy fuerte para aumentar su producción de chips de memoria. Al ritmo que vienen, en menos de un año se vería un gran aumento en la producción, lo que, consecuentemente, generaría un aumento de la oferta, provocando así que los precios bajen. Eso siempre y cuando el gasto de infraestructura de IA se mantenga, porque si la burbuja explota, los precios deberían bajar incluso antes. Así que chicos, como ven, la llegada de China al mercado de la memoria va a tener sus efectos, siempre y cuando logre competir de igual a igual contra los gigantes coreanos. Una de las noticias que me comí la semana pasada, chicos, fue la confirmación de AMD del lanzamiento de FSR 4.1 en las placas RX 7000. Sí, señores, una vez más AMD piensa en los pobres y va a ampliar la compatibilidad del reescalado FSR 4.1 más allá de las GPUs RDNA 4.
Desde julio de este año, todos los usuarios que tengan en su PC una Radeon RX 7000 podrán comenzar a disfrutar de la tecnología FSR 4.1 en todos los juegos compatibles. Y lo más desubicado de todo, chicos, es que para 2027 AMD hará lo mismo con las tarjetas Radeon RX 6000. Perfecto para todos los gamers que consiguieron esa RX 6800 XT y quieren hacerla durar lo máximo posible. Cuando se lanzaron las Radeon RX 9000, uno de los puntos más fuertes fue la compatibilidad con la última versión de Fidelity FX, dado que, al ser una función basada en inteligencia artificial, requería de instrucciones bajo FP8 o coma flotante de 8 bits. Con esta actualización, AMD promete hacer compatible esta tecnología con la primera generación de aceleradores de IA presentes en las placas de video RDNA 3. De arranque tendríamos unos 300 juegos compatibles, pero seguramente se irán sumando más con el correr de los meses. En esa línea, la otra noticia desubicada, chicos, es la promesa de que AMD también llevará FSR 4.1 a las GPUs RDNA 2, es decir, las Radeon RX 6000. Esto significa que tanto las GPUs de notebooks y de escritorio como la RX 6600 hasta la Radeon RX 6950 XT deberían recibir las mejoras de rendimiento que promete Fidelity FX Super Resolution 4.1. Como ven, mis amigos, podremos criticarla por el Ryzen 9850 X3D y el Ryzen 9 9950 X3D2, pero que Lisa piensa en los pobres, no nos quedan dudas. Y la última del morcillón, mis amigos, es un cachetazo a Nvidia y nada menos que de China. Porque el régimen de Xi Jinping ha vetado definitivamente a la GeForce RTX 5090D, la versión china de la placa más potente para consumer del equipo verde. Tras todos los problemas que tuvo la empresa de Shenzhen para poder homologar un producto con la potencia suficiente para ser atractiva en el mercado chino y lo suficientemente recortada para que no asuste a Trump, ahora viene China y le dice métetela en el culo. Es más, como la primera versión de la RTX 5090D había sido vetada por la Casa Blanca, la que se estaba vendiendo ahora en China era la 5090D V2. Según comentan fuentes de la industria, una mañana recibieron un correo de la Oficina de Aduanas de China notificándoles que de ahora en adelante ninguna GeForce RTX 5090D V2 sería aprobada para su procesamiento y por lo tanto no podrán ingresar al país. Esto claramente que ha sido un baldazo de agua fría para Nvidia, sobre todo tras las negociaciones de China con Estados Unidos, con la presencia incluida de Trump y Huang en los actos oficiales. A pesar de que liberaron las restricciones sobre los chips Nvidia H200 AI, China ha respondido prohibiendo la importación de las RTX 5090D V2 para el segmento gamer. Lo peor de todo, chicos, es que estas versiones modificadas de la RTX 5090 no pueden venderse en ningún otro lado, porque son modelos específicos para China. Todo debido a las restricciones de potencia que la Casa Blanca exigió para este producto. Y los que tampoco entienden las razones son los mismos fabricantes de motherboards, porque si el potencial de estas GPUs para la IA ya venía recortado, ¿qué sentido tiene banearlas si solo sirven para jugar? Según se indica, el régimen considera que un producto downgradeado es insultante y no quiere que ni aparezca en el mercado chino. Así que, chicos, tocará esperar a ver qué pasa, si el mercado negro hace su trabajo o quizá veamos el surgimiento de la GeForce RTX 5090 Latin America Edition con toda la resaca que quedó de China, como siempre pasa. Y claramente que el morcillón no puede terminar sin el tan aclamado sacro bonus track morcillero. Vamos con una noticia bastante desubicada, pero que no está tan lejos de lo que les conté en ese reel de la teoría del internet muerto. Si no lo vieron, chicos, les estoy dejando el link en la pantalla. La teoría del internet muerto dice que desde 2016 el contenido creado por bots en internet es mayor al hecho por los humanos, todo con el objetivo de marcar la agenda mundial. Bueno, en 2026 el informe de la empresa de seguridad Thales lo ha confirmado. El 53% del tráfico global en internet proviene de bots. Según el reporte BadBot 2026, los bots representaron en 2025 un 53% de todo el tráfico web global,
contra el 47% generado por humanos. Para peor de todo ese tráfico, el 40% es generado por bots maliciosos, 3 puntos más que el año pasado. Y lo novedoso es que ahora la IA está cambiando el comportamiento de los bots. En la actualidad, los agentes IA son capaces de interactuar con aplicaciones y APIs en nombre de usuarios reales, sea para consultar datos, ejecutar tareas y completar flujos de trabajo. Y la complejidad no para de aumentar, porque hoy los bots pueden modificar huellas digitales, ajustar tiempos de interacción y adaptarse a controles defensivos, lo que hace que las técnicas tradicionales como bloqueos simples, listas negras o límites de frecuencia sean cada vez menos eficaces. Claramente que el mayor foco de estos bots siguen siendo los servicios financieros, llevándose el 24% de todos los ataques registrados en el año, y de ese porcentaje el 46% se enfocó en la sustracción de cuentas. Pero lo más desubicado de todo, chicos, es que otras empresas como Akamai han detectado que en el rubro editorial, es decir, media y generación de contenido, los bots han crecido en un 300%. Es decir, hoy la IA es la que crea los artículos, las imágenes y los videos. Y piensen esto, chicos, con la explosión de los agentes IA, ya las búsquedas tradicionales, por ejemplo en Google, están cayendo año contra año. La gente ya no consulta el buscador, sino derecho a la IA. Esto obviamente impacta en las visitas totales de los sitios y por ende en los ingresos publicitarios. Es una locura, chicos, pero es real. Al final no era una teoría conspiranoide. La IA ha matado a la internet como la conocemos. Bueno, loros, estas fueron las noticias de tecnología más importantes de la semana. Muchas gracias a todos por estar del otro lado. No me extrañen mucho en este par de semanas y no se olviden de mandarle un saludito de mi parte a su prima.